Nunca pensé que una tranquila sala de espera de aeropuerto se convertiría en el lugar que destrozaría todo lo que creía sobre la familia. Mi nombre es Elena Foster, y durante la mayor parte de mi vida, interpreté el papel de la hija perfecta, obediente, serena, invisible. Pero ese día, mientras supuestamente nos dirigíamos a Sudáfrica para un viaje familiar, vi a mi padre inclinarse, darle una palmada en el hombro al abuelo y decir, «Solo siéntate aquí. Iremos a facturar y volveremos enseguida». Se alejaron, tranquilos, seguros, pero algo no me cuadraba. Pasaron minutos, luego 20, luego 30, y fue entonces cuando caí en la cuenta. No iban a volver. Mi abuelo, confundido, frágil, ya desvaneciéndose en la niebla del Alzheimer, estaba siendo abandonado allí mismo, en medio de la terminal, dejado como equipaje que nadie reclamó. No pensé, simplemente corrí. Y lo que vi cuando lo encontré cambió todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y el verdadero significado del hogar. Al crecer en Omaha, Nebraska, mi vida parecía perfecta desde fuera. Casa de 2 pisos con contraventanas blancas, césped recién cortado. Mi padre, el Dr. Leonard Foster, era un respetado cardiólogo al que le gustaban las camisas impecables y los hijos más silenciosos que las máquinas del ala de su hospital. Mi madre, Patricia, se quedaba en casa, aunque no para cuidar. Organizaba eventos para recaudar fondos, horneaba para las galas escolares y te recordaba a menudo que la presentación lo es todo. Yo era su primogénita, la responsable, la estudiante de sobresaliente con el pelo perfectamente peinado y cintas de concursos de piano colgadas sobre su cama como medallas de batalla. En cada foto familiar aparecíamos sonriendo. Pero nadie notaba cómo siempre juntaba las manos con demasiada fuerza, como si me preparara para algo. En nuestra casa, el amor no se expresaba con palabras. Se medía en logros, en silencio, en lo bien que seguías el juego. Pero el abuelo William, él era diferente. Fue el único que me dijo, no necesitas ganarte el amor, Elena. Simplemente sé. Todos los domingos, cuando era niña, me llevaba al parque mientras mis padres estaban en su club social. Dábamos de comer a los patos y leíamos libros bajo el olmo junto al lago. Me llamaba Lani, un apodo que nadie más tenía permitido usar. Todavía recuerdo sus manos, con cicatrices de sus años como profesor de taller en el instituto, pero siempre firmes cuando pasaba las páginas de El viento en los sauces, para mí. A medida que crecí, las visitas se hicieron menos frecuentes. Papá decía que el abuelo se estaba volviendo más lento y confuso. Finalmente, esos domingos cesaron por completo. Lo trasladaron a la habitación de invitados de arriba, fuera de la vista, para que no molestara. Pero yo me escabullía allí a veces, especialmente durante los exámenes finales del instituto, cuando la presión de la perfección me hacía sentir que me asfixiaba. El abuelo nunca preguntaba por las notas. Solo sonreía y decía, cuéntame algo hermoso que hayas visto hoy, y yo siempre tenía algo. Él recordaba las cosas pequeñas, incluso cuando empezó a olvidar las más grandes. Al principio, era inofensivo, llamarme Lani 3 veces seguidas como si se sorprendiera de que todavía estuviera allí. Luego se quedaba atascado en historias del pasado, repitiendo la misma frase como si fuera nueva. Mi padre se molestaba. Mi madre empezó a hablar de él en tiempo pasado mientras él todavía estaba en la habitación. Pero para mí, seguía siendo el abuelo, seguía siendo el hombre que me enseñó a mirar al cielo y ver más que el tiempo. Y por eso, cuando papá dijo que todos nos íbamos de viaje juntos para crear recuerdos antes de que las cosas empeoraran, quise creerle. Incluso cuando algo dentro de mí susurraba, nadie crea recuerdos dejando a alguien atrás. Antes de que comenzaran los olvidos, el abuelo era la única persona que recordaba todo lo que importaba. Recordaba que odiaba la leche con chocolate pero amaba la de fresa. Recordaba mis cuentos favoritos, la forma en que tarareaba cuando estaba nerviosa y el hecho de que mi segundo nombre era Mae, por su madre, no por la mía, sin importar cuántas veces ella intentara reclamarlo. Él nunca me olvidó. Incluso cuando el Alzheimer comenzó a erosionar su sentido del tiempo y del lugar, incluso cuando confundía nombres y fechas, de alguna manera, todavía me miraba como si yo fuera su hogar. La primera vez que olvidó dónde estaba, yo tenía 16 años. Lo encontré de pie en la entrada de la casa en zapatillas, sosteniendo una regadera. Era febrero, todo nevado. Pensaba que estaba de vuelta en Alabama,
cuidando las rosas con la abuela antes de que ella muriera. Cuando tomé su mano suavemente, parpadeó y dijo, Lani, estoy soñando. Sonreí a pesar del dolor en mi pecho. No, abuelo, solo estás recordando. Mis padres lo trataron como una fase. Susurraban palabras como centro especializado y ala de cuidados a altas horas de la noche. Pero no podía soportar la idea del solo entre extraños que no sabrían que tarareaba viejas melodías de jazz cuando estaba ansioso o que siempre removía su té 3 veces antes de sorber. Así que me convertí en la que se sentaba a su lado por las tardes, leyéndole en voz alta los libros que él una vez me leyó a mí, El jardín secreto, de ratones y hombres, La telaraña de Carlota. No siempre podía seguir el hilo, a veces sus ojos se iluminaban como si acabara de abrir una puerta que antes estaba cerrada. Esos momentos eran raros y preciosos, pero se hicieron más raros. Una tarde de verano, estábamos sentados en el patio trasero bajo el gran arce. Acababa de graduarme del instituto. Mis padres estaban dando una fiesta dentro, luces de colores, tablas de embutidos, todo el montaje. Pero yo me había escapado. No quería champán. Quería al abuelo. Me miró ese día, con los ojos más claros de lo que habían estado en semanas, y dijo, Lani, cuando dejen de verme, prométeme que tú no lo harás. Me quedé helada. Nunca podría dejar de verte. Él asintió, colocando una mano sobre la mía. Entonces, cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. No supe a qué se refería. No entonces. Pero esas palabras se alojaron dentro de mí como una pequeña brasa, esperando el día en que necesitara recordarlas. Y ese día llegó en el aeropuerto. Después de mi primer año de universidad, todo en casa se sentía reorganizado. La habitación de invitados donde se quedaba el abuelo de repente estaba cerrada con llave durante el día. Mamá dijo que era por su seguridad. Papá dijo que necesitaba descansar. Pero noté cómo el pasillo permanecía inquietantemente silencioso ahora, como ya no lo invitaban a bajar a cenar, como dejaron de corregir a la gente cuando asumían que el abuelo ya no vivía con nosotros. Se estaba desvaneciendo de la familia como una vieja fotografía dejada al sol. Me opuse de las únicas maneras que pude. Le dejaba notas al abuelo en su mesita de noche, le llevaba a escondidas sus galletas de limón favoritas de la panadería cerca del campus, y me sentaba a su lado durante largos ratos, incluso si él solo miraba por la ventana y me llamaba Rose, el nombre de su difunta hermana. Pero lo que más dolía no era su olvido, era el de ellos. Una tarde, escuché a mi padre por teléfono. Sí, sé que el abogado dijo que ella necesitará firmar también, pero es solo una niña. Nosotros nos encargaremos. Estaba hablando de mí. Esperé a que saliera de la habitación, luego entré de puntillas y eché un vistazo a los papeles sobre la encimera. Directivas médicas, planificación patrimonial. No solo se estaban preparando para el declive del abuelo. Se estaban preparando para transferir todo lejos de él y de mí. Esa noche, los confronté. Él todavía me conoce, dije, con la voz tensa. Todavía sonríe cuando le leo. Todavía se ríe cuando quemo las tostadas. Él todavía está aquí. Mamá no levantó la vista de doblar la ropa. Elena, eres demasiado emocional. Siempre has estado demasiado apegada. Papá suspiró. ¿Crees que el amor es suficiente? No lo es. Estamos haciendo lo que es responsable. Responsable, espeté. ¿Quieres decir conveniente? Eso me ganó el silencio, seguido de frialdad. A partir de entonces, me excluyeron de todas las conversaciones sobre el cuidado del abuelo. Volví a casa del campus un fin de semana para encontrar que habían movido sus libros, tirado sus zapatillas y reemplazado la tetera que tanto le gustaba. Minimalismo, dijo mamá alegremente. Pero para mí, se sentía como un borrado. Luego vino el anuncio. Nos vamos a Sudáfrica, dijo papá en la cena una noche. Un viaje familiar completo, un último recuerdo juntos. Su sonrisa era demasiado amplia, su mirada demasiado cuidadosa. Miré al abuelo, sentado en silencio a mi lado, sus dedos tamborileando un ritmo invisible en la mesa. No pareció registrar la conversación, pero cuando me incliné y le susurré, ¿quieres ir a una aventura?
Me miró y me guiñó un ojo. Fue pequeño, pero era él. Y así que dije que sí al viaje. No porque les creyera, sino porque algo me decía que esto no era solo unas vacaciones. Era una prueba, y yo necesitaba estar cerca por si la suspendían. Salimos hacia el aeropuerto justo antes del amanecer. El cielo todavía sangraba naranja, y el aire olía débilmente a rocío y combustible mientras cargábamos el coche. El abuelo llevaba su cardigan azul marino, su suéter de viaje, como solía llamarlo, mal abotonado y con las mangas demasiado largas. Aferraba una foto enmarcada de la abuela en una mano y mi muñeca en la otra. Papá no dejaba de mirar su reloj. Mamá no dejaba de mirar su reflejo. Yo no dejaba de mirar los ojos del abuelo, buscando señales de que estaba con nosotros. En el asiento trasero, le susurré, «¿Estás emocionado, abuelo?» No respondió, solo miró por la ventana y tarareó algo que casi reconocí, quizás una vieja melodía militar, quizás una canción de cuna. Le apreté la mano. Vamos a un lugar cálido. Elefantes, ¿recuerdas? Me miró entonces y dijo suavemente, «Serás una buena maestra algún día, Rose». No lo corregí. Siempre me llamaba Rose cuando tenía miedo. En el aeropuerto, las colas eran largas, el ambiente zumbaba con ruido y luz fluorescente. Mamá me apartó. «Elena, ve a buscar café para tu padre y para mí». Algo fuerte. Miré al abuelo. ¿Y el qué? Él está bien, dijo, ya alejándose. Volveremos enseguida. Papá llevó al abuelo a una silla en el rincón más tranquilo de la terminal, una fila de asientos cerca de una ventana esmerilada que daba a la pista. El abuelo se sentó obedientemente, todavía sosteniendo la foto de la abuela. Mi padre se inclinó sobre él y dijo clara y lentamente, «Solo siéntate aquí. Iremos a facturar y volveremos enseguida». Las palabras resonaron en mi cabeza como una piedra arrojada a un pozo. Me quedé helada, con la orden de café a medio formar en mi boca. Se marcharon, mis padres, hacia la puerta de embarque, tranquilos, seguros, sin mirar atrás ni una sola vez. Y algo se sentía mal. Observé la parte de atrás de sus cabezas hasta que desaparecieron al doblar la esquina. Pasaron 5 minutos, luego 10. El abuelo seguía allí, todavía esperando, todavía trazando el borde del marco de la foto con el pulgar. 15 minutos. Mi corazón latía con fuerza. 20. Algo frío se instaló en mi estómago. Me acerqué al kiosco de facturación. El grupo Foster ya ha facturado para el vuelo. La mujer detrás del mostrador tecleó. Sí. Facturados y autorizados. Se me cortó la respiración. ¿Todos ellos? Ella asintió y luego añadió, el embarque debería comenzar en unos 20 minutos. Retrocedí, entumecida. No iban a volver. No tenían ninguna intención de volver. A 30 metros de distancia, mi abuelo estaba sentado solo en un mar de extraños. No sabía lo que estaba pasando, no sabía dónde estaba. Solo sabía que habían dicho, espéranos. Y así esperaba, porque eso es lo que hace la gente leal. Empecé a caminar, luego a correr, abriéndome paso entre la multitud. Se me hizo un nudo en la garganta. Siempre había creído que la traición sería ruidosa, portazos, palabras gritadas. Pero la traición, aprendí, es silenciosa. Se aleja con calma mientras tú todavía sonríes. No recuerdo haber decidido correr. Mi cuerpo simplemente se movió. El traqueteo de las ruedas de las maletas y las llamadas de embarque se desvanecieron en estática mientras corría de vuelta hacia el rincón tranquilo donde estaba sentado el abuelo. Lo vi allí, todavía en la misma silla, con los hombros caídos, los ojos escudriñando la multitud como un niño que espera a un padre que lo ha olvidado. «Abuelo», jadeé, cayendo de rodillas frente a él. «Soy yo. Soy Elena». Sus ojos parpadearon con reconocimiento, luego con confusión. «Rose», susurró, con la voz seca. «Está bien», dije, sosteniendo sus manos, que se habían enfriado. «Estoy aquí». «No estás solo». Miró a su alrededor, desconcertado. «¿A dónde fue tu padre?»
Dijo que volvería enseguida. Se supone que debo ir a algún sitio. Se me hizo un nudo en la garganta. No, se supone que debes quedarte conmigo. Eso es todo. Apretó mis manos con más fuerza, temblando. Tenía tanto miedo, Lani. Yo también. No sabía qué hacer. Quería gritar. No a él, a las personas que se habían marchado tan fácilmente, que habían empacado sus pasaportes e impreso sus tarjetas de embarque y habían hecho las paces con abandonar al hombre que una vez los llevó sobre sus hombros, que les enseñó a pescar. Que se quedaba despierto cuando tenían pesadillas y pagó por sus primeros coches. Me levanté y lo ayudé a incorporarse suavemente. Vamos, abuelo. Nos vamos. Dudó, mirando por la terminal hacia las puertas. ¿No nos vamos de viaje? Sí, dije, envolviendo su bufanda alrededor de su cuello, pero no el que ellos planearon. Mientras caminábamos hacia la salida, oí mi nombre. ¿Elena? Me di la vuelta. Mamá estaba junto a la escalera mecánica, sus tacones resonando contra el azulejo, el rímel corrido, el teléfono todavía en la mano. Papá estaba detrás de ella, rígido, silencioso. Elena, vuelve aquí ahora mismo. Apreté más fuerte la mano del abuelo. Ni siquiera sabe dónde está. Mamá espetó, con la voz cada vez más alta, necesita cuidados, cuidados profesionales. No sabes lo que estás haciendo. Sé exactamente lo que estoy haciendo, dije. No lo voy a dejar como equipaje en una sala de espera. Papá finalmente habló, su voz baja, afilada. Estás montando una escena. Piensa en cómo se ve esto. ¿Cómo se ve? Me reí con amargura. Es tu padre. Se quedaron helados. Por un momento, todos nos quedamos en silencio, con el zumbido de la terminal presionando. Entonces lo dije. Lo abandonasteis. No grité. No lloré. Simplemente lo dije como un veredicto. Los labios de mamá se separaron, pero no salieron palabras. Di un paso atrás. Hemos terminado aquí. Elena, si te vas, comenzó papá. Pero lo hice. Salí de la terminal hacia la fría luz de la mañana, mi abrigo apenas envolviéndonos a los dos. Llamé al primer taxi que vi y ayudé al abuelo a entrar, sus manos todavía temblando. Condujimos durante kilómetros en silencio, el aeropuerto encogiéndose detrás de nosotros como un mal sueño. Solo cuando llegamos a la estación de autobuses exhalé. ¿A dónde vamos?, preguntó el abuelo suavemente, con los ojos nublados. Saqué mi teléfono, revisé mis mensajes y encontré el contacto que había guardado hacía semanas, el que nunca pensé que usaría. June Harmon, la hermana menor de mi abuelo, mi tía abuela, la única persona de nuestra familia que todavía enviaba tarjetas de cumpleaños con notas escritas a mano. Vivía en una pequeña propiedad en Kansas y me había llamado unos meses atrás, preocupada por el abuelo. Si alguna vez pasa algo, Elena, llámame, había dicho. No dejes que te convenzan de alejarlo. Llamé. Respondió al segundo timbre. June, soy Elena. El abuelo te necesita. Te necesitamos. Su voz se quebró. Dime dónde estáis. Os estaré esperando. Compré 2 billetes de autobús para la siguiente salida. La estación estaba casi vacía. Ayudé al abuelo a sentarse, lo envolví en mi bufanda y apoyé su cabeza en mi hombro. Se quedó dormido antes de que el motor rugiera. Viajamos hacia el amanecer, pasando por campos y postes de teléfono y pueblos somnolientos. Observé cómo cambiaba el paisaje, pero no me sentí perdida. Ya no. Íbamos a un lugar donde nos verían, un lugar al que perteneceríamos. Por primera vez en mi vida, no estaba siguiendo a mis padres. Estaba eligiendo. Y esa elección, aunque aterradora, se sintió como volver a casa. El autobús llegó a la pequeña estación de Houghton, Kansas, justo después del mediodía. Estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo después del bullicio de terminales y motores, pero agradecí la quietud. De pie en el andén había una mujer pequeña y robusta con una chaqueta vaquera, el pelo plateado recogido, sosteniendo un cartel de cartón que decía William y Elena con un marcador negro tembloroso. June Harmon,
Dejó caer el cartel en el momento en que nos vio. «Oh, Billy», jadeó, corriendo hacia nosotros. El abuelo parpadeó al verla, luego sonrió con más reconocimiento del que esperaba. «June Bag», dijo débilmente. Ella se rió entre lágrimas. «¿Todavía te acuerdas de eso, eh?» Él buscó su mano. «Te has hecho vieja». «¿Y tú no?», bromeó ella, envolviéndolo en un abrazo que hizo que algo dentro de mí se aflojara. Por primera vez en días, solté el aliento que no sabía que había estado conteniendo. Condujimos por carreteras de 2 carriles flanqueadas por campos abiertos. Su casa estaba a las afueras del pueblo, una modesta casa de 2 dormitorios con pintura blanca desconchada y un porche amplio que parecía haber presenciado décadas de historias. No había un plan formal, ni formularios de admisión, ni se hablaba de carga, solo sopa caliente, sábanas limpias y el tipo de silencio que te envuelve como una colcha, no el tipo frío que conocía de casa. Esa primera noche, me senté en el porche mientras el abuelo dormía la siesta dentro. June trajo 2 tazas de té y se sentó a mi lado, sus articulaciones crujiendo como la vieja mecedora. «Hiciste lo correcto», dijo en voz baja. «Aunque ellos no lo vean ahora. Especialmente si no lo ven». Asentí, aunque ni siquiera le había contado todo. «Sois bienvenidos a quedaros todo el tiempo que necesitéis», añadió. «Esta casa puede ser pequeña, pero tiene espacio para la gente que se ve». No lloré. Solo me quedé mirando las estrellas, y por primera vez, sentí que me devolvían la mirada, no que miraban a través de mí. Durante las siguientes semanas, ayudé en todo lo que pude, hacer la compra, cocinar, lavar la ropa. Llevaba al abuelo a dar paseos lentos por la manzana cuando hacía buen tiempo. No siempre sabía dónde estábamos, pero siempre me cogía de la mano. A veces me llamaba Rose, otras veces Lani. Y de vez en cuando, de forma rara y fugaz, me miraba con ojos claros y decía, Elena. Esos momentos se sentían como polvo de oro, la prueba de que algo de él todavía vivía bajo la niebla. Por la noche, empecé a escribir un diario, no para la escuela, no como terapia, solo para recordar. Apuntaba cosas que decía el abuelo, cosas que cocinaba June, cosas que nunca quería olvidar. Porque, por una vez, olvidar no era solo su miedo. También era el mío, y finalmente estaba en un lugar donde se permitía recordar. Para la primavera, el ritmo de la vida en Houlton se había asentado a mi alrededor como una segunda piel. Cada mañana, me despertaba antes del amanecer, ayudaba a June a hacer avena y me sentaba con el abuelo mientras él removía lentamente su cuchara, a veces olvidando qué hacer a continuación. Se lo recordaba suavemente, sin frustración, sin vergüenza. Y en los días buenos, tarareaba mientras comía, a veces incluso contaba una historia a medio terminar sobre pescar con sus hermanos o la vez que se le cayó el anillo de bodas en una hogaza de pan y nunca se lo dijo a la abuela. June empezó a llamarnos el trío silencioso. No necesitábamos mucho ruido, solo presencia. Me matriculé en un curso de auxiliar de enfermería a tiempo parcial en el colegio comunitario local. No porque lo planeara, sino porque algo en mí había cambiado, como una brújula que finalmente apunta al norte. Cuidar del abuelo ya no se sentía como un sacrificio. Se sentía como una herencia. Una tarde, June me encontró en la cocina, estudiando mis deberes sobre el cuidado de pacientes con demencia. Dejó un plato de pan de maíz y dijo, «Sabes, creo que siempre estuviste destinada a esto». Negué con la cabeza. No soy lo suficientemente fuerte. Lloro con demasiada facilidad. Me abrumo. Ella sonrió. Y sin embargo, aquí estás. Cuando comenzaron mis prácticas clínicas, empecé a visitar la unidad local de cuidados de la memoria. La mayoría de los residentes no sabían quién era yo. Pero cuando leía en voz alta, sus ojos se suavizaban. Cuando llevaba la vieja radio del abuelo y ponía su emisora de jazz favorita, algunos de ellos seguían el ritmo con los dedos. Una mujer, Margie, pensaba que yo era su hija cada vez que entraba. Nunca la corregí. Simplemente me sentaba y escuchaba mientras contaba la misma historia sobre el día de su boda en 1952. Cada repetición se sentía como un hilo de un tapiz que temía que se deshiciera. Me hizo pensar en el abuelo. Incluso mientras su memoria se desvanecía, él todavía sentía. Todavía buscaba mi mano,
todavía se estremecía con los ruidos fuertes, todavía sonreía al oír el canto de los pájaros. Y quizás esa es la parte que nadie te enseña en los libros de texto, que la memoria no siempre está en los hechos, está en los sentimientos. Un día, mientras llevaba al abuelo en su silla de ruedas al patio trasero, se volvió hacia mí, inesperadamente lúcido. «¿Lo estás haciendo bien, Lani?», dijo, con los ojos brillantes. «Muy bien». Me arrodillé a su lado. Ojalá hubiera podido hacer más. Él negó lentamente con la cabeza. Hiciste lo único que importaba. Te quedaste. Esa noche, imprimí la foto que nos hicimos juntos en la estación de autobuses, él sonriendo, envuelto en mi bufanda, con los ojos cerrados al sol. La puse junto a mi cama, no porque él lo recordara, sino porque yo lo haría. Porque este capítulo de mi vida, nacido del dolor y el desafío, se había convertido en algo más grande. No una huida, un regreso a casa. La mañana que el abuelo falleció, la casa estaba en silencio. Lo encontré en su silla junto a la ventana, las manos apoyadas en una manta gastada, la radio sonando suavemente con jazz de fondo. Su foto enmarcada de la abuela todavía estaba en la mesa a su lado. Tenía los ojos cerrados, el rostro en paz, como si se hubiera quedado dormido a mitad de una historia. No lloré al principio. Simplemente me senté a su lado, le cogí la mano y le susurré, «Ya puedes descansar. Yo recordaré el resto por ti». Lo enterramos bajo el roble detrás de la casa de June, su lugar favorito. La ceremonia fue pequeña, solo June, algunos vecinos y yo. No invité a mis padres. No por ira, por claridad. No habían sido parte de su último capítulo. No se ganaron un lugar en su final. Pero una semana después, volví a Omaha. Necesitaba regresar, no por ellos, sino por mí. Llamé al timbre de la casa en la que crecí. Parecía más pequeña de alguna manera, como un escenario después de que se cerrara el telón. Mamá abrió la puerta, con los ojos muy abiertos. ¿Elena? Parecía que no había dormido en días. Papá estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, pero no desafiante, solo cansado. Me enteré, dijo suavemente. De tu abuelo. Asentí. Falleció en paz, con gente que lo amaba. Ella bajó la vista, retorciéndose las manos. No era nuestra intención. Si lo era, la interrumpí suavemente. Teníais la intención de dejarlo en el aeropuerto. Y habríais hecho lo mismo conmigo si no hubiera seguido vuestro guión. Papá dio un paso adelante. La mayoría de los días no te recordaba. No era personal. Nunca se trató de lo que él recordaba, dije. Se trató de lo que yo no olvidaría. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre que June me había entregado el día anterior. El testamento revisado del abuelo, una carta tranquila dentro, sus ahorros de toda la vida, su pensión y una nota que decía, para Elena, fuiste la única que se quedó. Mi amor te pertenece. Sigue recordando. Abuelo. Se lo entregué sin decir una palabra. Sus expresiones cambiaron, sorpresa, luego culpa, luego algo más complicado. No estoy aquí para pelear, dije. Solo para que sepáis que estoy bien y que él también lo estaba. Me di la vuelta para irme. Pero mamá me agarró la muñeca. Elena, volverás a casa. La miré a los ojos, la miré de verdad, y por primera vez, no vi crueldad, sino vacío, una mujer que había construido una vida en torno al control y ahora se encontraba en su centro hueco. Estoy en casa, dije, en Houlton, con la gente que me recordaba antes de que tuviera que ganármelo. De vuelta en Kansas, regresé a mis estudios, a mis pacientes y al porche donde una vez se sentó el abuelo. Abrí un círculo de lectura para niños y personas mayores. Mantuve la foto de él y mía en la pared junto a mi certificado de enfermería. Y cada noche, le susurraba a las estrellas, no lo solté, porque al elegirlo a él, me elegí a mí misma, y eso siempre será suficiente.